Bueno, el diario estadounidense The New York Times publicó un nuevo reportaje en el que revela que procuradores de justicia de Estados Unidos investigan denuncias sobre supuestas reuniones de aliados del presidente López Obrador con integrantes de cárteles de droga, como Ismael Zambada, de quien dicen recibieron millones de dólares en el 2018. Mire, han pasado 211 días desde que Estados Unidos capturó a Ismael El Mayo Zambada. Hoy, El Mayo Zambada exigió al gobierno mexicano que reclame su repatriación. Advirtió que de lo contrario se generará un colapso entre México y los Estados Unidos. Lo vamos a revisar. Repito, más allá de esta persona y los delitos que haya cometido, el asunto es el derecho de un ciudadano mexicano frente a ser juzgado allá sin haber seguido todo el procedimiento. Pongamos otra persona, un ciudadano cualquiera que es perseguido en Estados Unidos. Desde hace ya muchos años, México es uno de los países más peligrosos del mundo y donde la impunidad y la corrupción se ven normalizadas, pues es el pan de cada día en este país, mi país. Hoy, en este espacio, simplemente quiero hacer un resumen de los acontecimientos del mandato en turno de México y que cada vez se vuelve más y más evidente que los mexicanos estamos bajo un narcogobierno. Tras el aviso de imponer aranceles del 25% a México, estrategia que Trump ya había usado con Colombia y con la cual dejó en ridículo al borracho insufrible de Gustavo Petro, al cual pseudointelectuales salieron a aplaudir por imponerse a Trump, cuando la verdad es que Petro dobló las manos sobre todo por ver su visa y la de su familia en juego. Y horas después de su pataleta, aceptó el aterrizaje de aviones con colombianos deportados. En el negocio de la cocaína, como en el del fentanilo, México es el principal proveedor, compartiendo el envío del opioide con China, ya que México principalmente solo era el puente, y hoy en día ya hasta lo catalogan como el campeón en la producción de dicha sustancia. Tan torcido está un fragmento de la sociedad que ve a las organizaciones delictivas como compatriotas a los que hay que defender y cuidar. Fragmento que apoya a Claudia y que vanagloria su postura, argumentando que lo está haciendo muy bien. Incluso diciendo que lo único que quiere Estados Unidos es un pretexto para adentrarse en México y expropiar el litio, ya que tiene miedo de que este sea una superpotencia mundial. Esos son los que cierran las calles de Estados Unidos y hacen un paro nacional en un país ajeno al suyo para dejar claro que a Estados Unidos lo hace grande los latinos. En lugar de exigirle al gobierno de su país que haga algo y mejore las condiciones para que la gente no vea la necesidad de salir del país para poder tener una vida mejor. Y esto lo estoy diciendo viviendo aquí, en México. A veces tener dos dedos de frente es mucho pedirle a este tipo de gente, que ve mucho más lógico hacer una campaña contra Coca-Cola o pedir que se fusile a los mexicanos por haber votado a Trump por ser traidores a la patria, que exigir una guerra real contra el crimen organizado. Ustedes, tanto gobierno de izquierda, gobiernos de derecha, pero que se terminan aliando con un gobierno de izquierda para hacerle la competencia a otro gobierno de izquierda, pseudointelectuales comunistas, gente de izquierda, periodistas y hasta empresarios quieren hacer creer que esto es lo mejor para México. Y cada vez que ponemos a México en el espejo de Cuba y o Venezuela, se cagan de risa, sabiendo que ustedes serán los primeros en correr a los brazos del capitalismo si esa utopía, como ustedes la llaman al comunismo, se consuma. Estamos en una época en la que la gente que defiende narcotraficantes, narcopolíticos, apoya e incentiva sobre todo a los niños a adoptar la ideología de género, les pide a la gente que no está de acuerdo con ellos y que los ven con el asco correspondiente, tener sentido común. The Spectator World lanzó un artículo devastador para este gobierno mexicano y para el anterior,
Recuerda que Claudia era la mano derecha de Andrés Manuel López Obrador, así que prácticamente podríamos encasillarlo en uno solo. Sí, existe una alianza entre el Estado mexicano y los cárteles. El shock para los informados no es que Trump declarara al Estado mexicano un narcorrégimen, sino que eso no ocurrió hace años. Las organizaciones mexicanas del narcotráfico tienen una alianza intolerable con el gobierno mexicano. Anunció la Casa Blanca el mes pasado, oculta en la declaración oficial sobre aranceles estadounidenses a los productos de ese país. La declaración ha causado conmoción en México. Sí, es cierto, si el gobierno de nuestro vecino del sur actúa en concierto con, defiende, consiste y o se beneficia de los carteles de narcotráfico que han asesinado a cientos de miles de estadounidenses y han trabajado para destruir la soberanía estadounidense en los últimos años, entonces es un pronunciamiento sísmico que anuncia una nueva era de confrontación entre las dos naciones. Un Estado mexicano que se aliará con los enemigos de Estados Unidos. La pregunta entonces, ¿es cierto? La respuesta, obvia para casi todos los que hemos trabajado en, con y para la política entre Estados Unidos y México durante muchos años, es sí, totalmente cierto. Es tan cierto y tan evidente que la sorpresa para los informados no es que el presidente Donald Trump declarara al Estado mexicano un narcorrégimen, sino que esto no ocurriera hace años. Tras años de complacencia bajo el soñoliento régimen de Biden, la política estadounidense está despertando a la realidad. Catalogar los detalles de la plena colaboración del actual régimen mexicano con los cárteles y en particular con el cártel de Sinaloa requeriría una extensa exposición. Véase, por ejemplo, el informe actualizado de 2025 de la Fundación de Políticas Públicas de Texas sobre la extensa historia de la colusión entre el Estado mexicano y los cárteles. Sin embargo, los puntos principales son suficientes para fundamentar el argumento. Es necesario comprender que el Estado mexicano es ahora esencialmente un régimen unipartidista y populista de izquierda, alineado ideológica y operativamente con regímenes comparables en Cuba y en Venezuela. Al igual que estos regímenes, considera a los cárteles de narcotráfico de su país como vehículos de lucro y control, y también como agentes de la política nacional en el exterior, especialmente, pero no solo, en Estados Unidos. La figura central en el caso del régimen mexicano es el hombre que ejerció la presidencia de México entre 2018 y 2024 y que aún controla la coalición gobernante Morena a través de sus representantes y familiares en todo el aparato del partido. Andrés Manuel López Obrador, además de ser un antiestadounidense empedernido en su política demagógica, es ampliamente reconocido por haber estado a sueldo del cártel de Sinaloa durante la mayor parte de los últimos 20 años. Esto era de conocimiento público en México, y el régimen no se molestó en ocultar la evidencia. AMLO, como se le conoce, dedicó casi toda su presidencia a defender al cártel de Sinaloa contra los estadounidenses y en ocasiones contra su propio aparato de seguridad. Visitó más a Badiraguato, la ciudad sede del cártel de Sinaloa, a lo largo de los 6 años que a Washington D.C. Realizó un viaje especial para rendir homenaje a la anciana madre del capo encarcelado Joaquín Guzmán Loera. Ordenó a sus propias fuerzas de seguridad que liberaran a uno de los hijos capturados del Chapo. Intervino para liberar al oficial de bandera mexicano Salvador Cienfuegos, corrompido por el cartel de la detención estadounidense. Prohibió de hecho a las fuerzas del orden estadounidenses trabajar en México e incluso prometió utilizar a las fuerzas armadas mexicanas para defender a los carteles de la acción estadounidense. A AMLO nunca le importó que el público mexicano viera todo esto. ¿Qué iban a hacer? En cambio, se alarmó enormemente cuando hace apenas un año tanto ProPublica como el New York Times informaron sobre investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que databan de hace años, sobre las conexiones financieras entre él y el cártel de Sinaloa. La tesis, respaldada por abundante evidencia, era que AMLO y los sinaloenses llegaron a un acuerdo en el que el primero brindaría protección y los segundos dinero, y ocasionalmente presión electoral. La investigación estadounidense fue desmantelada por la administración Obama, que nunca se atrevió a exigir cuentas a la izquierda de Latinoamérica. Pero el resurgimiento de este tema en la prensa popular fue intolerable para AMLO,
quien amenazó a los periodistas y medios estadounidenses involucrados. La presidencia mexicana cambió de manos el 1 de octubre de 2024, de AMLO a su protegida de toda la vida, Claudia Sheinbaum, una tecnócrata elegida a dedo por su casi total ausencia de independencia política. Todo el aparato con sus conexiones con los carteles y todo sigue en su lugar y al mando. Si lo dudan, observen ahora la reacción del oficialismo mexicano ante la simple verdad de la Casa Blanca. Sin duda hay un elemento de nacionalismo reflexivo en ello, la respuesta intemporal del civismo mexicano ante incluso las críticas estadounidenses más razonables. Pero hay algo más: intereses amenazados y temor al único instrumento real de justicia para los narcos y sus aliados en este hemisferio, Estados Unidos. Ciertamente es esperanzador ver cómo un gobierno, uno tan grande como el de los Estados Unidos, te señala y te quita la careta, te exhibe a todo el mundo, y tú con tu derecho de réplica solo atinas a decir que se encarguen ellos de los problemas de su país, o pedirles aclaraciones sobre la captura de uno de los líderes, por no decir el líder de la organización criminal más grande del mundo. Hoy en día, México está en un pozo sin fondo. Pero ojo, aquí no estamos posicionándonos en contra de Morena y posicionándonos del lado de otro partido actual que hay en México. Aquí no se trata de estar en contra de unos para estar a favor de otros. El 18 de diciembre de 2018 se entró en una crisis todavía más profunda para el país, y con la victoria de Sheinbaum este año, acaba de empezar el segundo tiempo. Solo les quiero decir algo a aquellas personas que señalan al vecino del sur por sus exigencias. Solamente está llevando el foco al lugar equivocado, al lugar que ellos quieren que mires, al lugar que este gobierno quiere que mires. El asunto importante está aquí, en México. El cáncer que hay que extirpar está en nuestro país. Criticando presidentes ajenos no haces que tus gobiernos sean mejores, que tu economía mejore, que tus escuelas sean escuelas y no centros de adoctrinación. Cambia lo que puedas cambiar, y lo que está en tus manos cambiar es tu país.